Gracias, Ajolisto. Lili, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos de un tema muy especial, los derechos de la infancia. Retomaremos algunas ideas del programa de educación inicial Un Buen Comienzo, programa para la educación de las niñas y niños de 0 a 3 años, el cual puedes encontrar en la página de Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de Educación Inicial. Les invitamos a ponerse cómodas y cómodos para disfrutar del programa y no perder detalle de los contenidos que tenemos preparados para todas y todos ustedes. Adriana, dime 3 palabras que se te vengan a la mente al escuchar los términos infancia, niño y niña. Después de lo que hemos platicado en estos programas, vienen a mi mente tantas palabras que no puedo decir solo 3, Lili. Adriana, solo dime 3 palabras y en casa también piensen en 3 palabras. Ok, creatividad, juego, aprendizaje y vínculo. Esas fueron 4. Pues es que te dije que no podía decir solo 3. Está bien. La infancia es un término que está compuesto de diversos elementos y al hablar de él se hace alusión a numerosos factores sociales, emocionales, cognitivos y físicos. Retomando tus palabras, podemos decir que la infancia es una etapa de exploración, descubrimiento, aprendizaje, creatividad y disfrute para las niñas y niños, donde el amor y los vínculos con sus cuidadores primarios son esenciales para el desarrollo óptimo del cerebro, de su salud física y mental. También son importantes para su bienestar otros factores como la alimentación, acceso a los servicios de salud y educación. Veamos el siguiente video para introducirnos en el tema de los derechos de las niñas y los niños. ¡Vamos! Creo que reprobaré el examen de mañana, amigos. ¿Por qué, Nacho? Pues no entiendo, Luis. Los derechos de niñas y niños suenan a esas cosas que no sirven para nada. Al contrario, Nacho. Los derechos están en nuestra vida todo el tiempo. Como tener un nombre, una familia, venir a la escuela. Sí, Valentina, pero esas cosas son obvias, ¿no? Pueden sonar obvias, pero el punto es que todas las personas tengamos las mismas condiciones para vivir y crecer. Exacto, Melissa. Sin importar dónde nacimos, nuestro sexo, color de piel, el dinero que tengamos o nuestra religión. Por ejemplo, como niñas y niños tenemos derecho a la supervivencia. ¿Supervivencia? Sí, se refiere a que se proteja nuestra salud, tengamos alimentación nutritiva, contemos con una casa o un medio ambiente sano. ¡Qué chido! También tenemos derecho a que las personas adultas nos cuiden y nos protejan. Nadie debe dañarnos ni hacernos sentir incómodos o inseguros. ¡Ah, qué alivio! Además, tenemos derecho al desarrollo, es decir, recibir educación, informarnos, divertirnos, practicar deportes y convivir en paz. ¡Genial! Y tenemos derecho a la participación, a opinar y ser tomados en cuenta sobre los asuntos que nos afectan. Como ves, los derechos son muy importantes. Pero su cumplimiento y protección no solo es obligación de los demás, sino también nuestra. Claro, tenemos que respetar los derechos de los demás y hacer que se respeten los nuestros. Y enseñar a los demás que también tienen derechos. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Los derechos se encuentran en la Constitución Política de nuestro país, En la Convención sobre los Derechos del Niño, En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. y en muchas otras leyes. Es importante que los conozcamos para saber cómo ejercerlos. Y para que nos vaya bien en el examen. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos.
Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Con este video ya entramos en materia. La educación, una vida segura y sana, el juego y vivir en familia son algunos de los derechos de las niñas y niños. Pero antes de continuar, empecemos por preguntarnos, ¿qué es un derecho? Acompáñennos a ver el siguiente video. ¡Vamos! Listo. El diccionario define los derechos como las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con otras personas. Ay, IPN 9000, a veces usas palabras tan complicadas que no te entiendo. O sea que un derecho es como un poder, no superpoderes, sino el poder para hacer algo como algo que tienes permitido hacer. Así es, Lucy. Un derecho es algo que está permitido. Y no solo eso, es una obligación cumplirlo. Y hablando de las niñas y niños, lo justo es que todos puedan ejercer sus derechos. Entonces, los derechos sirven para que sepamos qué podemos y qué no podemos hacer, como las reglas de un juego, para poder convivir con los demás y sobre todo, vivir en paz. Exacto, Alan. Todas las personas en el mundo tienen los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos, pero los niños tienen sus derechos especiales. Los derechos son un conjunto de principios que protegen a la niñez y sirven para garantizar su protección y su sano desarrollo. Estoy de acuerdo contigo, Adriana. El siguiente video ilustra los derechos de la infancia. ¡Vamos a verlo! Qué importante saber que son derechos, tener un nombre y una nacionalidad, una vida libre de violencia, protección contra cualquier forma de abuso o abandono. Sin duda alguna, todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes son imprescindibles y están estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Veamos los siguientes videos. Claro, vamos a verlos. Las niñas y los niños de todo el mundo, de todos los países, de cualquier tonalidad de piel, tengan o no tengan alguna discapacidad, hablen el idioma que hablen y estén en el grado escolar que estén, todos tienen algo muy importante en común. Tienen los mismos derechos desde que nacen hasta que son mayores de edad. Muy cierto, mi estimada Lucy. En 1989, personas de casi todo el mundo se juntaron a platicar sobre los derechos que las niñas y los niños debían tener. A eso le llamaron la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de las Naciones Unidas. O sea, que no había derechos de los niños cuando tú eras niño, Staff. ¡Qué fuerte!, ¿no creen? Así es. Todos los países aceptaron que era necesario establecer los derechos que garantizan la protección de los niños. Entonces, ¿los derechos de las niñas y los niños se encuentran plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Lili? No solo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Después de la firma del Estado mexicano para adherirse a las normas especificadas en dicha convención, se originó un importante cambio en la legislación mexicana.
Los derechos de la infancia se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en muchas otras leyes. Acompáñenos a ver el siguiente video. Disfrútenlo. La infancia ha sido descrita por muchos autores como la edad de la imaginación y la magia. Obras universales como El Principito o Alicia en el País de las Maravillas muestran que también es una etapa de formación del pensamiento y de las emociones, en la que hay muchos retos que enfrentar. ¿Cómo se puede proteger e impulsar a quienes se encuentran en esta fase de la vida? Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley es tan completa y avanzada que fue reconocida por el Comité de los Derechos del Niño de la UNICEF. Entre las principales garantías que incluye están el derecho a la vida, al desarrollo y a recibir educación gratuita. Es importante señalar que las niñas y niños no son propiedad de su familia, tampoco son un objeto de cuidado y protección. Educación inicial, un buen comienzo, se fundamenta en el enfoque de derechos. Conceptualiza a niñas y niños como sujetos de derechos y aprendices competentes. El enfoque de derechos consiste en poner en práctica el ejercicio pleno de los derechos, no solamente desde una visión jurídica, sino también en lo que se refiere al ámbito familiar, educativo y social. Y además nos invita a abrir nuestra mirada a la infancia, atendiendo sus inquietudes, deseos y necesidades. Es verdad. Ricardo Bucio Mujica afirma lo siguiente. El primer paso para garantizar el derecho a la participación en niños pequeños es romper con la vieja idea de que no pueden ejercer la expresión de sus deseos, opiniones e intereses basados en razones de que es inapropiado por su madurez, edad y nivel de desarrollo, así como por la idea de sumisión de los adultos a causa de la niñez. No se trata de acatar lo que expresen ellas y ellos. Se trata de prestar atención a sus diversas expresiones y puntos de vista e integrarlos de manera armónica con el deber formativo que tienen los adultos en la crianza. Definitivamente los adultos tenemos mucho que aprender sobre cómo relacionarnos con bebés, niñas y niños. A continuación veremos el video de una mamá que nos comparte algunas acciones cotidianas en las que promueve y defiende los derechos de la infancia. Vamos a verlo. Noah también tiene derecho de ir a la escuela. Noah, ¿vas a la escuela? Sí. Noah también tiene derecho a jugar con sus juguetes. ¿Qué vas a jugar, Noah? ¿Mamá? Oye, Noah, ¿qué quieres jugar? Papá. ¿Quieres jugar o quieres leer un cuento? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres leer? Sí. ¿Sí? Vamos por un cuento y tú seleccionas qué cuento quieres. Toma Noah tus cuentos. ¿Qué cuento quieres? ¿Qué? ¿Cocodrilo? Sí. Ok, lee tu cuento de cocodrilo. Es alentador escuchar las palabras que velan por el bienestar de niñas y niños. Coincido contigo. El siguiente video nos habla de las responsabilidades de los adultos frente al bienestar de niñas y niños. Vamos a verlo. Me encanta jugar a ser grande. Los adultos la pasan muy bien. Pueden hacer lo que quieran. Sí, Lucy, pero los grandes también tienen responsabilidades como trabajar, pagar las cuentas, limpiar la casa. Sobre todo cuidarnos, alimentarnos, jugar con nosotros, llevarnos a la escuela y al doctor. Sí, los grandes tienen que cuidarnos y protegernos desde que somos bebés hasta que seamos grandes como ellos y nunca permitir que alguien nos maltrate. Ellos están para defendernos, deben protegernos. Por eso, en nuestras familias y en ningún lugar nadie nos puede gritar, insultar, maltratar o pegar. Entonces podemos jugar y ser felices. Los adultos tenemos una gran responsabilidad. Lili, el otro día escuché que los derechos de la infancia son inalienables. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los derechos de las niñas y niños no se condicionan a su comportamiento y no pueden ser negados por ningún motivo. Entonces, prohibir o condicionar el juego y las actividades recreativas a niñas y niños vulnera los derechos de la infancia. Así es, Adriana. Otras prácticas comunes que vulneran los derechos de niñas y niños son la sobreprotección,
El maltrato físico como golpes, coscorrones o manazos. Insultos como tonto, menso o frases del tipo tú no sabes por qué eres niño. La exposición a situaciones de violencia o contextos hostiles, por ejemplo, discusiones y peleas continuas en el hogar. Una alimentación desequilibrada o con un exceso de comida chatarra. El trabajo infantil. Hacerles bromas pesadas y exhibirlos en las redes sociales. Esta información es muy dura. El tema nos puede llevar a profundas reflexiones. Como madres, padres y cuidadores, es importante realizarnos las siguientes preguntas. ¿Reconozco a las niñas y a los niños como sujetos de derecho? Atiendo su opinión, considero su voz, sus gestos, sus llantos o formas de expresión. ¿Tengo en cuenta sus intereses y necesidades al tomar decisiones que les afectan? Reconozco su autonomía progresiva y aliento su participación y toma de decisiones. ¿Tengo en cuenta que los derechos de las niñas y los niños no los condiciono por ningún motivo? ¿Genero algún tipo de maltrato o violencia con mis acciones o palabras? Trato con el mismo respeto a las niñas y a los niños. El concepto de infancia ha transitado un largo camino para ser reconocido y aún nos falta mucho por recorrer para que todas las niñas y niños del mundo disfruten del bienestar y de una vida digna. En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y de cuyo bienestar hoy depende el desarrollo presente y futuro del país. Más de la mitad de ellos se encuentra en pobreza, el 51.1%. En la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024. ¡Qué información tan fuerte! Tanto los retos como las posibilidades para las niñas y los niños son numerosos y depende de nosotros el ofrecer los contextos adecuados para que la infancia se desarrolle en un sentido pleno. Este tema sin duda tendremos que retomarlo. Es hora de terminar. Cerremos este programa resaltando que todos los derechos son importantes y forman parte de una estructura para dar sostenimiento a las niñas y niños. Si falta un derecho, la estructura que da protección, seguridad y bienestar a la infancia se debilita. El bienestar es frágil como una torre de objetos en equilibrio, donde todos los elementos son importantes. El papel que madres, padres de familia, cuidadores primarios y agentes educativos tenemos como garantes de derechos es fundamental. Hoy traje estos objetos para ejemplificar la importancia de todos los elementos que conforman el bienestar de las niñas y los niños. Vamos a hacerlo. Sí, a ver, vamos a hacerlo. Ay, forma una torre para que veas que si se debilita un derecho, se debilitan todos. Entonces, imaginemos que estos son los derechos y si falta uno, se debilitan todos. La responsabilidad de garantizar el bienestar de la niñez recae en todas y todos. Cuidemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Respetemos y hagamos valer sus derechos. Lili, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Adriana. Ya sabes que me gusta mucho estar aquí con ustedes. Y a nosotros nos encanta tenerte aquí. Gracias. Nos vemos Hasta pronto. la próxima.